a todos. Me voy a poner allí porque creo que ahí tapo a la gente y entonces así estaremos un poquito diferentes, ¿vale? Bueno, os voy a hablar un poquito de las raíces cervicales, de cómo abordarlas y cómo localizarlas. Un breve recordatorio anatómico de esta pieza anatómica que veis. Simplemente quiero que veáis que la raíz ventral es más dorsal y está en posición lateral respecto a la arteria vertebral que os ha explicado Miquel, y que el ganglio de la raíz dorsal nos va a quedar más medial y dorsal a la arteria, ¿de acuerdo? Si la pieza anatómica le damos un poquito la vuelta lateral, veréis que la raíz, que está marcado en color verde, sale del foramen por los pedículos articulares y va a ir a buscar un surco que delimita la apófisis transversa. Este surco tiene dos partes, una parte anterior y una parte posterior, que le llamamos tubérculo, no así a nivel de C2, que es un tubérculo rudimentario y no lo vamos a ver, ni a nivel de C7, que le falta el tubérculo anterior. Otra característica importante que tenéis que saber y conocer es que por esta arteria radicular, por esta raíz anterior, va a aparecernos una arteria radicular que muchas veces la vamos a encontrar delante y muchas veces la vamos a encontrar en posterior. Puede estar tanto anterior como posterior, pero es importante, como veréis, que cuando manejemos esta zona utilicéis mucho el Doppler, ¿de acuerdo? Bueno, un breve recordatorio de lo que os ha dicho Miquel. Tener cuidado con el curso, con la arteria vertebral, que tiene un curso cefálico desde C6 en el 93% de los casos. También se ha descrito en un 6% que puede aparecer en C5, tener cuidado con esto, y que llega hasta por el foramen transversario de C6 a C1. Y simplemente pues que hay 4 arterias muy importantes en esta zona. Miquel os ha descrito 2, esta es la arteria vertebral y nos quedaría por conocer la más importante, que es la arteria carótida, que esta la veremos todos, ¿no? La forma de pinchar el bloqueo de las raíces cervicales será colocar el transductor de forma ligeramente oblicua sobre la parte medial del cuello. Utilizaremos habitualmente una sonda lineal. La dirección de la aguja, si utilizamos este abordaje que es en plano, que es el recomendado abordaje en plano, es siempre de posterior a anterior, y siempre utilizar el Doppler, siempre poner el Doppler para visualizar las arterias. Bueno, ¿dónde empezamos nuestra exploración? Lo habitual es empezar en C6 porque es la ventana más fácil de reconocer. Vais a localizar sobre todo un tubérculo anterior muy grande. El mío no es tan grande como el posterior, pero parece ser que es más grande el tubérculo anterior, es el llamado tubérculo de Chesenac, y en medio una estructura a nivel caudal, porque recordaros que las raíces de C1 a C4 formarán el plexo cervical y las raíces de C5 a C8 con contribuciones de C4 y T1 formarán el plexo braquial, y vamos a ver que las raíces están en una disposición un poco más caudal entre los dos tubérculos. ¿Y qué otras estructuras nos pueden favorecer la localización de la raíz C6? La visualización de un músculo anterior, que es el longus colli, y sobre todo el esternocleidomastoideo, escaleno anterior y escaleno medio. En estos casos la arteria no es visible. Habitualmente a nivel de C6 es cuando empezamos a verla, y en un 10%, os he dicho un 10, pero es un 7, se puede visualizar a partir de C5. Si bajamos un poco el transductor, localizaremos la raíz ventral de C7, donde lo que nos aparece es un tubérculo posterior muy prominente sin tubérculo anterior. Poniendo el Doppler veréis que la arteria está muy cerquita de la raíz, ¿de acuerdo? Con lo cual, forma fácil de localizar C7, poner el Doppler, veréis arteria, veréis raíz y la falta de tubérculo anterior. Siempre intentar pinchar las raíces por su parte más superior. No intentéis entrar nunca la aguja entre la raíz y el tubérculo, ¿vale? Por lo que os he dicho de que os podéis encontrar que hay la arteria radicular en esa zona y a lo mejor hacemos un problema. Subimos el transductor, hacemos un escaneo cefálico y vamos a ver C6 de nuevo. Veríamos la transición entre C7 y C6, donde podríamos ver la arteria vertebral en medio, y cuando llegamos a C5 nos encontramos esta disposición igual en joroba de camello descrita en los libros, con a nivel caudal una raíz que es anecoica, que es oval, y otra estructura que nos ayuda a reconocer que estamos en C5 y no en C6 es que encima de este músculo que antes habíamos visto, el longus colli, nos aparece
un pequeño músculo denominado longus capitis, ¿vale? Que luego veréis que tiene su relevante importancia a la hora de hacer otro bloqueo que se explicarán más adelante. Subimos más arriba, seguimos viendo esta forma de joroba de cabello cada vez más estrecha y cada vez más pequeñita y más difícil de reconocer, y ya la estructura, fijaros que no es tan caudal, sino que es más, se va más hacia posterior la raíz, ¿vale? Acordaros que esta forma parte del plexo cervical. Otra referencia que nos puede ayudar a localizar o a pensar que estamos en C4 es que la carótida empieza a bifurcarse, ¿de acuerdo? Hasta ahora habíamos visto una carótida en su tronco principal y aquí empezamos a ver cómo la carótida se bifurca. Siempre debajo del esternocleidomastoideo, a este nivel podemos localizar los nervios que conformarán el plexo cervical superficial, ¿de acuerdo? No todos, porque hay un nervio que es el auricular mayor, que probablemente es este de aquí, que está por encima, ¿vale? Está en la parte más superficial del esternocleidomastoideo. Subimos más la sonda hacia cefálico y nos encontraremos de nuevo una disposición cada vez más pequeña de estos dos tubérculos que aparecen a nivel de C3 y cómo la raíz se va hacia posterior, ¿de acuerdo? Este abordaje nos puede coincidir muchas veces con el ángulo mandibular, que es una referencia externa. Y otra manera de localizar las raíces es poner la sonda en visión longitudinal y intentar localizar los tubérculos anteriores de las apófisis transversas. Cuando no encontramos el tubérculo de C7, porque recordar que no lo tiene, el primer tubérculo que encontramos es C6, el siguiente es C5, hacemos un escaneo un poquito más lateral y posterior para ver la sombra acústica de la tuberosidad de C6, colgamos el Doppler para ver la arteria vertebral, que la podemos ver en toda su extensión. Fijaros las raíces, que serían todas estas estructuras que salen desde aquí. Con el Doppler podemos encontrar la arteria vertebral y la arteria radicular cercana a una raíz de las que salen. Yo no recomiendo este abordaje, no lo he visto descrito en ningún sitio, que pinchen así, pero es una manera de reconocer el nivel por donde tenemos que pasar. Y os dejo con Diego, que os hablará del ganglio estrellado.